Visión panorámica de la situación de salud en el Perú. Evolución histórica de la salud. Se puede decir que el sistema de salud nace en el Perú en 1935, con la creación de los Ministerios de Educación, de Salud Pública y Previsión Social. Es importante saber que en la década de los 40 el Perú tenía 8 millones de habitantes y era principalmente un país rural. Para 1948 se estableció el Seguro Social del Empleado y el Hospital del Empleado. Sin embargo, para 1960, una gran cantidad de la población migró a las ciudades. Esto causó el crecimiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Para desarrollar óptimamente su sistema de salud, el Perú sigue de cerca políticas sanitarias de organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la UNICEF. En la década de los 70 aparecen los sistemas de atención masiva de salud, causando que los servicios sociales pasaran a un derecho público. Mientras que en 1975 la crisis de la deuda externa y la crisis económica general causó una decreción en la expansión de estos servicios sociales. La década de los 80 en el sector salud fue denominada como la década perdida. El Perú pasó por 2 gobiernos democráticos, un primer gobierno débil con devaluación monetaria diaria y desorganización, y un segundo gobierno caótico, caracterizado por el incremento del terrorismo, devaluación monetaria y cambio del símbolo monetario e hiperinflación. Muchos pobladores emigraron a otros países, siendo una pérdida importante de recursos humanos. Similarmente, el sector salud enfrentó varios problemas relacionados a los establecimientos de salud. Los recursos eran escasos y faltaba credibilidad en este sector. Aún así, hubieron avances positivos, como la creación del Ministerio de Salud en 1980, como la fusión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Por desgracia, también se detectó el primer caso de VIH-Sida en el Perú en 1983. Esto inició una epidemia que ha cobrado la vida de más de 50,000 personas hasta la fecha. Asimismo, la expansión de la violencia por grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru atentaron con la infraestructura y el personal de salud, dificultando la atención a la población. El Perú atraviesa la década de los 90 con intensas crisis relacionadas a su capacidad de gestión pública, su rol como garante del orden y la seguridad de los ciudadanos cada vez más amenazada por la violencia política. En 1991 llega la epidemia del cólera al Perú, causando uno de los más grandes préstamos al Banco Mundial para luchar contra esta enfermedad. En este contexto, las políticas de salud fueron formuladas con base en la reforma del sistema, a través de regionalización, descentralización como estrategias para lograr cambios, reorientando el modelo de atención para una mayor cobertura de la población. El cólera no fue la única epidemia que atacó al Perú, también se desarrollaron otras enfermedades como la malaria, el dengue y enfermedades crónico-degenerativas como las cardiovasculares y neoplasias malignas, entre ellas el cáncer. Para la década del 2000 se calculó que la esperanza de vida en el Perú fue de 73.1 años. Las principales causas de defunción relacionadas a enfermedades fueron causadas por infecciones respiratorias, mientras que la segunda causa de muerte fueron enfermedades isquémicas del corazón. Enfermedades transmisibles asociadas a la pobreza tuvieron un descenso significativo, sin embargo existen algunas que continuaron afectando regiones específicas, como la enfermedad de Carrión en Cajamarca, Amazonas, Ancash y Cusco, así como la malaria y el dengue en el norte y la selva del país. La actividad minera en La Oroya, Hilo, Cerro de Pasco y El Madrigal han tenido gran peso sobre la salud de los peruanos y la inaccesibilidad al agua. Son responsables de 40% de atenciones por enfermedad diarreica aguda y 41.2% de la tasa de contagios de dengue. Por otro lado, la disponibilidad de médicos en el Perú fue de 6.4 por cada 10,000 habitantes, viendo brechas al interior del país. La epidemia correspondiente a esta década llegó en el periodo 2009 a 2010, la H1N1. Hasta 2010 se registraron 10.381 casos con un saldo total de 312 fallecidos. A nivel mundial, la OMS reportó más de 1.678.817 casos y 19.274 fallecidos. El hecho más importante en la salud que marca los últimos años es la pandemia del COVID-19, que ha dejado una marca indeleble en la historia del Perú. Esta epidemia demostró la falta de recursos médicos y preparación insuficiente para hacer frente a una crisis de esta magnitud. La rápida propagación del virus llevó a un aumento exponencial de casos y una presión abrumadora sobre el sistema de salud. Por otro lado, en el aspecto social y económico, las restricciones de movimiento y medidas de distanciamiento social golpearon duramente a la economía peruana, dejando a muchos peruanos luchando por sobrevivir. La lucha contra el COVID se extiende, pues a pesar de los esfuerzos por contener la propagación del virus y la implementación de campañas de vacunación, aún existen desafíos.
La distribución desigual de vacunas y la aparición de nuevas variantes del virus complicaron aún más la situación. Sin embargo, a pesar de todo, el pueblo peruano demostró una resiliencia inquebrantable. Con determinación, médicos, enfermeros y trabajadores de salud continuaron trabajando incansablemente en la primera línea de defensa, arriesgando sus vidas para salvar a otros. Así es como el Perú ha demostrado su capacidad para resistir y superar la adversidad. Con unidad, solidaridad y determinación, el pueblo peruano mira hacia el futuro con la esperanza de un mañana mejor. Así ha sido la situación de salud en el Perú en estas últimas décadas. A lo largo de la historia hemos pasado por una serie de deficiencias que repercutieron en la calidad y atención de las poblaciones, conllevando a pasar por epidemias y pandemias que afectaron al país. Muchos problemas y retos años tras años. Sin embargo, el Ministerio de Salud siempre hace un esfuerzo por la implementación de estrategias que buscan la mejora de los aspectos necesarios para lograr que nuestro país responda a las demandas y necesidades de la población. También hacemos un llamado al Estado, pues se requiere de un buen aporte económico para una mejora de la infraestructura y acceso a servicios de salud, implementación de recursos humanos en la salud en el primer nivel de atención, optimización de los financiamientos y gastos dentro del servicio de salud y mejora de las estrategias para llegar a las poblaciones más vulnerables. Trabajemos todos juntos como comunidad para impulsar el crecimiento económico y contribuir con la estabilidad y bienestar social.